Bueno, la clase estuvo súper interesante, ya que profundizamos más algunos conceptos de los cuales no conocíamos a fondo. Sí, bastante, aunque me quedaron al duda con algunos, que son bastante similares entre ellos. Algunos estuvieron algo complicados. Por ejemplo, el uso y mención. Pero entendí que el uso ocurre cuando se utiliza una palabra o una expresión de la manera habitual o cotidiana para referirse a lo que se está hablando. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje y la mención es una manera de estudiar el significado de las palabras, las frases y los textos. El análisis de la mención lógica trata sobre el significado formal de los enunciados. Estos se diferencian en que son una ayuda fundamental para la lógica, ya que sirve para evitar ambigüedades en el texto. El uso ocurre cuando una palabra o una frase se utilizan para referirse a aquello que significa. En cambio, la mención ocurre cuando esa palabra o esa frase se utilizan para referirse a sí mismo como un objeto. Es así. Yo estaba teniendo problemas para entender connotación y denotación, pero creo que ya lo estoy entendiendo. Cuando hablamos de connotación, hablamos de o nos referimos a el conjunto de atributos o cualidades que poseen un grupo de objetos, y solo ese grupo de objetos. Cuando decimos, por ejemplo, rascacielos, hablamos del conjunto de edificios que tienen cierta altura, y no los demás. Ahora, cuando hablamos de denotación, nos referimos al grupo de objetos que están vinculados correctamente a un término. Por ejemplo, cuando decimos planeta, nos referimos a Marte, Saturno y los demás planetas. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo la diferencia. La diferencia radica en que cuando hablamos de connotación nos quedamos, los atributos o las cualidades, allí nos quedamos en la esfera de lo conceptual. En el caso de denotación hay una relación directa entre la parte lingüística y nuestra realidad. Ese sin duda fue el más difícil, pero a mí me surgieron bastantes dudas con deductivo e inductivo. El proceso deductivo es un proceso mental o un razonamiento mediante el cual se parte de premisas muy generales para llegar a una premisa mucho más específica, o mejor dicho, de enunciados bastante generales para llegar a una conclusión muchísimo más específica. El proceso inductivo es completamente lo contrario, es decir, se parte de premisas bastante específicas para llegar a una conclusión general, básicamente como lo puede hacer un estudio de marketing, ciertas características que cumplen partes de la sociedad que llegan a una conclusión general que puede ser un país, una ciudad o hasta el mundo entero. Al principio no entendía la diferencia, pero luego vi que eran los procesos completamente contrarios del uno al otro. Es decir, mientras que el deductivo empieza desde lo más general, llega a lo más específico, el inductivo es al revés, empieza de lo más específico para llegar a una conclusión general. La verdad es que todos los conceptos estuvieron muy complicados, pero con los que yo me quedo son con premisa y conclusión, los cuales en su concepto dicen que las premisas son las razones que se ofrecen como base de apoyo a fin de que se puedan utilizar razonalmente para la conclusión. Mientras que la conclusión es la propuesta que se procede lógicamente de las premisas, es decir, el desarrollo al que se llega por el razonamiento y que las premisas buscan aprobar. Al conocer estos conceptos pensé que ambos llegaban al mismo fin, pero no. Las diferencias son claves y es que las premisas son el punto de partida del argumento, mientras que la conclusión es el punto final a aquello que se intenta demostrar con estas mismas. Ya todo me queda mucho más claro, pero siento que aún tengo dudas con uno en especial, que son lógica formal y lógica informal. Es súper sencillo. La lógica formal busca estudiar o estudia la estructura de los argumentos y el uso del lenguaje, no desde el punto de vista de su contenido, sino que busca transformar el lenguaje natural, el lenguaje lógico, para dos fines específicos. Primero, evitar ambigüedades al momento de establecer argumentos y segundo, busca determinar la validez o la no validez de los argumentos que se utilizan. En cambio, la lógica informal sí estudia los argumentos desde su contenido y desde el uso del lenguaje para ver el impacto que causan al momento de su uso. La diferencia que existe entre lógica formal y la informal es más sencilla de lo que parece. Cuando hablamos de lógica formal, nos referimos exclusivamente a la estructura del argumento, a si es válido o no es válido, y para evitar ambigüedades se utiliza un lenguaje distinto al natural o al cotidiano. En el caso de la lógica informal nos referimos exclusivamente ya no a la estructura, sino al contenido y al impacto que éste tiene en un contexto determinado. Es por eso que, por ejemplo, se utiliza en los debates políticos. La naturaleza de ambos términos es lo que nos va a permitir entender a mayor profundidad la distinción entre el uno y lo otro.